Después de empeñar a mi hijo, nadie volvió a cruzar el puente de la quebrada al anochecer. No por miedo al río crecido o a los ladrones de ganado. Era un miedo distinto, uno que se pegaba al alma como el musgo a la piedra húmeda. Me llamo Lucía Valderrama y crecí en San Miguel de la Sierra, un rincón escondido entre montañas de Colombia, donde el tiempo se medía en cosechas y en el fluir del río. Aquí, las madres no lloraban en voz alta, porque el llanto, decían, atraía lo que ya estaba esperando en la neblina. Y en San Miguel, la neblina era casi un habitante más, espesa, fría, cargada de secretos ancestrales. En este lugar, cuando pasaban cosas malas, una cosecha perdida, una enfermedad sin nombre, una desaparición misteriosa, la gente no preguntaba, callaba, enterraba los problemas bajo la tierra roja y fingía que el viento de la montaña se los llevaba. Las palabras no dichas se quedaban flotando en el aire entre las casas, alimentando la sensación de que éramos ajenos al mundo, una pequeña burbuja donde lo inexplicable era solo otra parte del paisaje. Los caminos eran apenas trochas, lodosas en invierno, polvorientas en verano, siempre traicioneras. Las casas de bahareque y teja de barro se pegaban unas a otras como si el miedo las obligara a abrazarse, a compartir el poco calor que las fogatas ofrecían. El aire siempre olía a café quemado, a leña húmeda y al frío penetrante de la altura. Vivíamos aislados, no solo por el monte infranqueable, sino por la falta de luz eléctrica, de comunicaciones y por esa costumbre arraigada de no remover el pasado. Aquí la ley escrita no llegaba, llegaba el silencio y a veces algo más antiguo que la ley y el silencio. Yo no era de problemas, era de las que se levantaban antes del gallo con el primer canto para preparar el tinto y la arepa, de las que lavaban ropa en la piedra del arroyo hasta que los dedos se les agrietaban, de las que sonreían aunque la espalda les doliera de cargar leña o el alma de cargar penas. Vivía con mi esposo, Rogelio, y mi hijo, Mateo, en una casa pequeña, de piso de tierra, paredes que sudaban cuando llovía y un solo fogón que era el corazón de nuestro mundo. Mateo, tenía 3 años, los ojos más grandes y expresivos que he visto, con un brillo que podía disipar cualquier sombra. Sus manos pequeñas, suaves como pétalos de rosa, aferrándose a mi dedo. Su risa, una cascada de sonido que llenaba los rincones vacíos de esa casa, de mi vida. Era mi pequeño sol, mi única esperanza en medio de la monotonía y la escasez. Pero tenía un problema que me fue consumiendo por dentro, lentamente, como la carcoma en la madera. Las deudas. Rogelio era un hombre de promesas dulces, tan dulces como el guarapo de caña, pero sus acciones eran amargas. Jugaba, bebía, prometía que iba a cambiar, que pagaríamos, que la suerte nos sonreiría, y luego fallaba. Cada promesa rota era un clavo más en mi pecho, una humillación pública cuando los prestamistas aparecían en nuestra puerta. El miedo real, crudo, de que un día el hambre nos arrebatara a Mateo. Eso no se cura con oraciones. Eso se pudre por dentro, corroyéndote el alma hasta dejarte solo la cáscara. Rogelio, mi Rogelio, al principio era solo un poco descuidado, un poco soñador. Luego se volvió ausente, distante. Sus ausencias se hicieron más largas, sus regresos más agrios, siempre con un vaho de aguardiente y una excusa balbuceante. Empezó vendiendo lo poco que teníamos, la radio vieja, las herramientas de labranza, hasta la mula que usábamos para bajar al pueblo.
cuando le reclamaba, me callaba con un golpe en la mesa que hacía temblar los platos, o con esa mirada helada de quien ya no te ve como esposa, sino como un estorbo, un peso en su mala fortuna. Me marchitaba bajo el peso de su desprecio. Lo peor no fue eso, no fue el hambre, no fue la humillación, no fue su mano levantada que nunca llegó a tocarme, pero que prometía violencia. Lo peor fue cuando lo encontré en la trastienda de la tienda de don Jacinto, el único lugar donde se conseguía crédito en el pueblo. Estaba allí, no con don Jacinto, sino con el viejo Silvestre, el prestamista que todos evitaban. Silvestre no prestaba dinero de forma corriente, prestaba garantías. Y Rogelio, con la voz temblorosa pero firme, demasiado firme para lo que estaba haciendo, le ofreció a Mateo, a nuestro hijo, como empeño temporal. Dijo que en 3 meses pagaba la deuda que había contraído por sus borracheras y sus juegos de dados. Dijo que era solo un papel. Dijo muchas cosas, pero yo vi el papiro amarillento, vi el brillo codicioso en los ojos de Silvestre y vi la marca de cera negra en el documento, sellando un destino que no podíamos permitir. Mateo, mi Mateo, no era un objeto. La única persona en San Miguel de la Sierra que parecía entender algo más allá de lo visible, que parecía habitar en un tiempo distinto, era doña Remedios, la partera, la curandera, la que conocía las hierbas y los susurros de la tierra. Vivía al final del sendero, en una choza humilde, casi invisible entre el follaje espeso, rodeada de matas de ruda, de hierbabuena y de huesos de animales secos al sol que colgaban de los aleros como amuletos. Ella decía cosas como: cuando un hombre te quita la sombra, Lucía, no le pidas que te la devuelva. Aprende a caminar sin ella, o a conseguir una nueva sombra. O hay deudas que no se pagan con monedas, sino con pedazos de alma, y esos pedazos son los más caros. Nunca explicaba todo. Soltaba frases como piedras al agua, dejando que las ondas se propagaran y tú misma encontraras el sentido, pero dejaba claro que había cosas que no debían tocarse, que existían pactos más antiguos que la fe del pueblo y que ciertas sendas, una vez tomadas, no tenían retorno. Yo la escuchaba, no por fe en sus pócimas o sus rezos. La escuchaba por una desesperación creciente, por la sensación de que ella veía el abismo que yo apenas empezaba a entrever. Una noche, la noche más oscura de mi vida, después de que Rogelio regresara, no con arrepentimiento, sino con una sonrisa lánguida y la confirmación de que al amanecer se llevarían a Mateo, mi Mateo, al que Silvestre había marcado con una pulsera de hilo rojo, como un animal para sacrificio. Esa noche, todo cambió dentro de mí. Dejé de rogarle a Rogelio, dejé de llorar en silencio bajo la manta, dejé de temblar de miedo. Un silencio glacial se instaló en mi corazón, un silencio donde ya no había lágrimas, solo una determinación fría, afilada como el cuchillo de un carnicero. Y fui a buscar a doña Remedios. La encontré tejiendo una canasta bajo la luz de una vela. Me miró largo rato. Sus ojos profundos y sabios parecieron leerme el alma, el abismo que se abría en ella. No me juzgó, solo abrió una caja de madera vieja, gastada por el tiempo y el uso, y sacó un puñado de tierra negra, un hilo rojo idéntico al de Mateo y un cuchillo sin filo, oxidado. Me dijo, con su voz de hojas secas: lo que se empeña, se recupera, pero el precio, Lucía, el precio no lo pone el que presta, lo pone el que devuelve. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Asentí. Mi voz no salió, solo un movimiento de cabeza, firme, y crucé la línea. No fui a pedir ayuda, fui a aprender qué hacer cuando ya no queda nada que perder, sino a tu propio hijo. Desde entonces, empecé a hacer cosas pequeñas, imperceptibles para los ojos de los demás, pero cargadas de una intención poderosa. No era brujería de cuento, con calderos humeantes y conjuros ruidosos.
Era un arte antiguo de la observación, de la paciencia y de la intención. Un veneno lento, administrado con la cuchara de la cotidianidad. Guardaba un mechón de cabello de Rogelio que cortaba disimuladamente mientras dormía. Sus uñas las recogía del suelo como si fueran basura. Los restos de su comida, la ropa sucia que se quitaba, todo iba a un pequeño envoltorio de trapo negro que enterré bajo el umbral de nuestra puerta, el lugar donde se cruza el mundo de adentro con el de afuera. Observaba sus hábitos, a qué hora dormía profundamente, qué sueños lo atormentaban, porque yo lo escuchaba gritar en la oscuridad, qué palabras repetía en la fiebre del alcohol. Aprendí sus miedos, aprendí sus silencios. Repetía acciones sin levantar sospecha. Hervía agua con hierbas amargas que me daba doña Remedios y se la ofrecía como un té reconfortante para su malestar. Susurraba nombres al revés mientras lavaba la ropa en la quebrada. Caminaba descalza por la casa a medianoche, dejando huellas invisibles de mi propia voluntad que borraba antes del amanecer. Nada parecía importante, nada era extraordinario en sí mismo, pero todo tenía una intención. Cada gesto era un nudo que apretaba una soga invisible, cada nudo una cadena, y Rogelio, sin saberlo, era el esclavo de su propio destino. Primero fue algo leve, casi imperceptible, un temblor ocasional en las manos, un tic nervioso en el ojo que Rogelio atribuía al cansancio y al mucho aguardiente. Luego comenzaron las pesadillas con agua negra que lo despertaban empapado en sudor frío. Perdió el apetito. Decía que la comida le sabía a ceniza, a tierra mojada. Luego empeoró. La piel se le puso grisácea como la de un muerto reciente. Empezó a hablar solo, murmullos ininteligibles que se mezclaban con súplicas a un Mateo ausente, a un niño que aún estaba allí, pero que él ya no parecía ver. Caminaba sin rumbo fijo hacia la quebrada, regresando desorientado, sin recordar por qué había ido. Su cuerpo se debilitaba, sus ojos se hundían, y el miedo, un miedo atávico, se instaló en su mirada, un miedo que no podía nombrar. Nadie entendía qué pasaba. El pueblo lo achacaba a la mala vida, a los excesos, al castigo divino. Se está secando el Rogelio, decían los hombres en la plaza. La culpa lo consume, murmuraban las mujeres. Nunca a la sombra invisible que se le pegaba a los talones, nunca a la voluntad de una mujer desesperada. Yo lo cuidaba, le daba el té de hierbas, le limpiaba la frente sudorosa, le susurraba que todo iba a estar bien. Mi rostro era una máscara de preocupación, como si no supiera nada, como si no fuera yo quien había tejido cada paso de su caída. Rogelio murió ahogado en un charco de 3 dedos de agua, con los ojos abiertos y la boca llena de lodo negro. Lo encontraron al amanecer, boca abajo, las manos arañando la tierra húmeda, como si hubiera intentado salir de algo que ya lo tenía apresado. El pueblo dijo que fue un ataque de locura, una convulsión, o que simplemente resbaló en el barro al ir a buscar agua en la oscuridad, que el aguardiente lo había cegado y que era el castigo del cielo por sus pecados. Pero algunos sabían que no. El agua de un charco no ahoga a quien sabe nadar, por muy borracho que esté. El lodo no entra solo en la boca hasta llenar los pulmones, y los ojos no se quedan abiertos con esa expresión de terror petrificado por accidente. Yo, su esposa, fui la primera en llorarlo, con un llanto seco, sin lágrimas, un luto por algo que ya había muerto mucho antes. Pero en el fondo de mi ser, la deuda de Rogelio seguía existiendo, la deuda con Silvestre, la deuda por Mateo. Cuando todo parecía terminado, cuando el luto se asentó como el polvo en los muebles viejos, hice algo peor. La deuda de Silvestre seguía ahí, un peso frío y constante en mi conciencia, una amenaza latente para Mateo. Fui al cerro, al que los más viejos llamaban el Cerro de las Ánimas, no para rescatar a Mateo con dinero que no tenía, no para romper el contrato con argumentos legales.
Fui a entregar algo a cambio. Fui a hacer un nuevo pacto, más profundo, más oscuro que el anterior. Un pacto con lo que habitaba en la cueva, un orificio oscuro y húmedo en la ladera que respiraba un aire helado y antiguo, con lo que los viejos llamaban el que cobra en silencio. Dejé un mechón de mi cabello. Lo corté sin dudarlo, una gota de mi sangre fresca, en una piedra que parecía un altar, y pronuncié las palabras que doña Remedios me había enseñado, palabras que se retorcían en mi lengua como culebras. No pedí que me devolvieran a mi hijo, pedí que lo protegieran, que lo marcaran, que lo hicieran intocable, que cualquier cosa que se atreviera a tocarlo pagara un precio que no fuera de este mundo. A cambio, entregué mi propia sombra, mi propia humanidad. Esto no fue impulsivo. Cada paso hacia la cueva, cada palabra susurrada en la oscuridad, cada gota de sangre fue planeado. Cada respiración, cada pensamiento, cada sílaba tenía un propósito. Sabía lo que hacía y sabía el precio. Días después, ocurrió algo en la plaza del pueblo, durante la misa de difuntos por Rogelio. Una misa tardía y con más formalidades que verdadera pena. Estábamos todos, los pocos habitantes de San Miguel, apiñados en la pequeña iglesia de piedra. De repente, las velas se apagaron de golpe, como si un aliento frío y poderoso las hubiera extinguido. El suelo de la iglesia tembló, no por un sismo, sino por algo que venía de las profundidades de la tierra. Un olor a azufre y tierra mojada, a tumba recién abierta, invadió el aire. Los perros en la plaza aullaron sin causa, un lamento lastimero que se extendió por todo el valle. Las mujeres gritaron, los hombres buscaron a tientas sus machetes, y entre la neblina que misteriosamente había invadido el interior de la iglesia, apareció una figura, la figura de un niño, envuelto en una tenue bruma. Sus ojos ya no eran los de Mateo, sino dos ascuas brillantes, antiguas, que no reflejaban nada de este mundo. Caminaba sin hacer ruido, sus pequeños pies no dejaban huellas en el polvo de la iglesia, y, aterradoramente, una sombra alargada, sin forma definida, sin rostro, que no era ni grande ni pequeña, lo llevaba de la mano. No era silvestre, era otra cosa. Era la nueva sombra de Mateo, la que lo había reclamado. Nadie pudo explicar exactamente qué pasó ahí. No hubo violencia física, no hubo ataque, solo la aparición y una sensación de frío absoluto que calaba hasta los huesos. Pero todos coincidieron en algo. Eso no era normal, eso no era humano. Y Mateo, mi Mateo, con esa mirada en sus ojos, ya no era solo mi hijo, era otra cosa. El pánico se apoderó de San Miguel de la Sierra, no en forma de gritos, sino de un silencio más denso y pesado que el de la neblina. El pueblo decidió quemar los registros de la deuda de Rogelio en la plaza, enterrar las pertenencias de Silvestre en el monte, como si quisieran borrar todo rastro de su existencia, y jurar, con la mano en el pecho y el miedo en los ojos, que nunca más se hablaría del asunto. Jamás. Nadie quiso hacer preguntas. Nadie quiso mirar hacia el Cerro de las Ánimas o al Puente de la Quebrada después del anochecer. Nadie se atrevió a mencionar el nombre de Mateo, porque algunos secretos es mejor dejarlos así, sellados por el olvido forzado. Porque preguntar es invitar a lo que ya se ha marchado. Porque recordar es despertar lo que duerme en la tierra. Y el terror de ese día había sido tan absoluto que preferían arrancarse los ojos y la lengua antes que revivirlo. Yo me fui de San Miguel de la Sierra sin despedirme, sin maleta, sin nombre, solo con el silencio que me quedaba y con la memoria de la mirada de mi hijo. Me convertí en un fantasma antes de que mi propio cuerpo muriera. Años después, empezaron a escucharse historias en los pueblos vecinos, cuentos de viejas que susurraban en las cocinas, leyendas que los arrieros contaban junto a la fogata. Hablaban de una mujer que aparece en los caminos de niebla, una mujer sin edad definida,
con ojos cansados y una sabiduría extraña. Decían que a veces cura a los enfermos con hierbas amargas, que a veces ayuda a los niños perdidos a encontrar el camino a casa. Pero siempre, siempre exige un precio, no de oro, sino de lo más profundo del ser, un secreto, un juramento, un pedazo del alma. Nunca supe si era yo esa mujer de las leyendas. Nunca quise saberlo. Mi hijo, Mateo, desapareció de San Miguel tan misteriosamente como apareció aquel día en la iglesia. Dicen que fue visto por última vez cruzando el puente de la quebrada, de la mano de una sombra. Pero desde entonces, nadie volvió a aceptar tratos con prestamistas después del anochecer. Nadie volvió a firmar papeles con cera negra. Y nadie, absolutamente nadie, volvió a cruzar el puente de la quebrada cuando el sol se esconde. Porque el puente sigue ahí, oscuro y cubierto de musgo. Pero ahora es una frontera entre lo que se ve y lo que se siente, entre el mundo de los vivos y el de las deudas impagas, porque hay deudas que no se pagan, sino que se transforman, y hay silencios que gritan más fuerte que cualquier alarido, eco de lo que mi hijo fue y de lo que yo, Lucía, me convertí.